Qué bueno que en la visita de esta noche se encuentran familias con el apellido de Castillo. Y vinieron al lugar correcto porque aquí estamos en una vida de reino y en el reino hay castillos, ¿verdad? Entonces ya tenemos 2 castillos ahí. Bienvenidos. Son de CCI Tegucigalpa. Hoy vamos a tener a otra persona de CCI Tegucigalpa que está haciendo un trabajo temporal en Atima, en un municipio cercano. Se llama Carla Aquino. Pero hubo un imprevisto para viajar a Tegucigalpa a traer una certificación del colegio médico y ella va a estar entonces con nosotros en la otra semana, el otro fin de semana. Así que nos alegra que CCI, donde quiera que esté, es una sola red y estamos contentos. Esperamos que de veras se sientan muy bien aquí en CCI Hermón, aquí en Santa Bárbara. Hay una familia que también viene, Fernando David y su esposa y su niña, solo una, dos. Ellos les conocimos en un restaurante aquí en Santa Bárbara. Quizás ya les conocía, pero ahí entablamos una especie de plática y nos dimos cuenta que ellos estaban ubicados en un lugar de aquí de Santa Bárbara, pero luego dijeron vamos a ir a CCI Hermón. Así que yo creo que demos un aplauso para esta familia que a partir de hoy ellos pasan a formar parte de esta iglesia CCI Hermón. Nos alegra, Fernando, David y Alicia es el nombre, ¿verdad? Sí. De tenerles aquí en casa. Esperamos pastorearles, hacer lo posible porque su vida también sea una vida de reino. Y hablando de reino, el reino es un misterio. El reino es un misterio. El reino es un misterio. Cuando nos hablan de reino, hay muchas cosas que chocan con nuestra mente, con nuestra teología, con nuestro conocimiento anterior, pero hay una palabra que está aflorando bastante cuando se predica sobre eso del reino, y es que la palabra es: usted va a ser impartido de una revelación, usted va a ser empoderado de una revelación. En el reino usted va a tener un aditivo de lo que ya sabe, o sea, un plus de lo que usted ya conoce. En el reino, cuando tenemos esa temática, uno comienza a descubrir cosas que antes las miraba como cubiertas, como que estaban tapadas, pero cuando viene la temática del reino y por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos guía a toda verdad, ¿sí o no? El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y el mismo Cristo dijo que Él era la verdad, ¿verdad que así dijo Él? Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces conocemos verdades a medias, y cuando estamos en la temática del reino empezamos a meternos en profundidades, y la palabra de la temática es que vamos a tener impartición de revelación. Quiero que toque al compañero que está a su lado o compañera y dígale: vas a tener una impartición de revelación. Quizá la retórica es la que usted ha estado sintiendo, un poco diferente a la que añales por décadas usted oyó solamente dice la Biblia, usted oyó solamente dice la palabra de Dios, pero hoy usted encuentra palabra de revelación. Diga: palabra de revelación. Que también hemos oído como palabra de sabiduría de Dios, que no es la misma sabiduría humana. Entonces la revelación de la que habla el misterio, que es el reino, eso solamente viene de Dios. Eso no viene de ningún conocimiento intelectual humano, de ninguna índice académico, por muy alto o bajo que sea humano. Entonces no viene la sabiduría o la revelación por ese tipo de fuente, sino que es una sabiduría de Dios. Diga: sabiduría de Dios.
Entonces ya usted está metiéndose en la caja de su mente que la impartición de una revelación es lo mismo que una sabiduría de Dios. En la misma palabra del Señor, en la Biblia, en la palabra de Dios, ahí está implícita la sabiduría divina. Entonces necesitamos estar metidos en las profundidades de las letras que están ahí. Y cualquier otro conocimiento, escuche bien esto, usted puede estar en la universidad, cualquiera que sea el nombre, usted puede ser un profesional universitario o está aspirando a llegar a ser un profesional universitario, pero cualquier otro conocimiento lo que produce únicamente es sentido común. Lo repito. Usted puede ser un profesional de cualquier universidad, inclusive no de Honduras. A lo mejor hay alguien aquí con una profesión de una universidad del extranjero. Esa sabiduría es humana. Cualquier otro conocimiento, entonces, dentro del conocimiento humano, lo que produce únicamente es sentido común. Pero la sabiduría que viene de lo alto, como dijo el escritor, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. La sabiduría de Dios de la que habló el sabio Salomón, dijo que el principio de esa sabiduría estaba en el temor a Jehová. Entonces la sabiduría de Dios es otra cosa. Dígale al que está a su lado, estamos hablando de otro rollo. Pero acuérdese que dije yo que hablar de la temática del reino es un misterio. Entonces siempre vamos a estar un poquito como confrontados con lo que ya sabemos. Entonces nosotros cuando tenemos sabiduría de Dios, comenzamos a interpretar cosas, a discernir cosas, comenzamos a entender y a diferenciar entre el bien y el mal. El que solo tiene sentido común muchas veces no discierne, no entiende, no hace separación del bien y del mal, y entonces solamente se queda con un conocimiento que no es sobrenatural, es natural, pero la de Dios es sobrenatural. Y cuando hay conocimiento sobrenatural, esos misterios comienzan a revelarse. Esos misterios comienzan a revelarse cuando hay una sabiduría sobrenatural. Quiero entonces hacerlo ir a usted al libro de Efesios capítulo 1 versículo 17. Pablo oraba, el apóstol. Pablo, el políglota de aquel tiempo, en su época, en los contemporáneos que él tuvo, él era el hombre académicamente más dotado en ese tiempo. Sabía 7 idiomas, tenía un lenguaje forense, tenía un lenguaje militar, era filósofo, había estudiado a los pies del filósofo Gamaliel. Pero él, cuando se convierte, tiene una pasión porque la gente aprenda no cosas naturales. Él hablaba hebreo, griego, arameo, lengua licaónica, estaba aprendiendo el español, sabía 7 idiomas. Pero esa sabiduría era humana. Y él ahora pugna, ahora aboga para que la gente de sus iglesias en las que él estableció sean llenos del conocimiento y de la sabiduría de Dios, ya no de la humana, sino de la sobrenatural. Mire el verso 17, él hace una conclusión, un resumen desde el 14 en adelante, pero leamos solo el 17. ¿Para qué? Estoy orando, decía el apóstol Pablo, me postro en la presencia de Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, lea usted lo que sigue, espíritu de sabiduría, no se pare, y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo se metía en profundidades de la oración para orar a favor de la iglesia. Es que el reino es un misterio. Dígaselo al que está a su lado, el reino es un misterio. El reino no se entiende solamente así por leer la Biblia, como cuando uno se aprende Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. O como se aprende Salmo 23, los 6 versos, o como se aprende el Salmo 1. No,
es ir más que estudiar y memorizar eso, es profundizar. Es como cuando Jesús le dijo a los de las barcas: boguen mar adentro, profundicen. En las orillas no hay nada, en la profundidad está lo mejor en este momento. Primera de Corintios, otra iglesia que Pablo fundó, Corinto, y entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo está haciendo entender a esta iglesia, a la cual en algún momento llamó iglesia carnal, iglesia natural, pero que habían algunos espirituales. Ahí dijo en el verso 12 del capítulo 2 de Primera de Corintios: nosotros, ¿quiénes? Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Estoy leyendo en una versión de una Biblia latinoamericana. Entonces dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene ¿de dónde? De Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos dio a nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, de manera gratuita nos dio el sello del Espíritu Santo. Y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted tiene y yo tengo gratuitamente en mi corazón al Espíritu Santo. Dentro de mi cuerpo el Espíritu Santo está ahí reinando, de tal manera que este cuerpo pequeñito que usted ve aquí, como el cuerpo grande que usted tiene, este cuerpo que no tiene tanta masa, pero el suyo tal vez tiene, pero también juntos somos el templo de Él. Usted y yo tenemos una revelación ahí, que hay un espíritu que nos guía a toda verdad, que nos hace que el cuerpo de nosotros lo cuidemos. Lo cuidemos de tal manera que entendamos que es un templo de Dios, y no nos ha dado entonces Dios un espíritu del mundo, sino un espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Hay que tener un encuentro, hay que tener una compañía, una convivencia, una camaradería con el Espíritu Santo. Muchas veces usted no se dirige ninguna vez que ora al Espíritu Santo, solo se dirige al Padre y en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que aprender a hablar con el Espíritu Santo y a decirle a Él: gracias, Espíritu Santo, que me permitiste que yo sea tu templo, el templo del Espíritu Santo. ¿O no cree usted eso? Todos nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y por tenerlo ahí adentro es que nos enseña a que discierna Saúl cuando hay algo que no conviene y cuando hay algo que sí conviene, que discierna Mario Cardona cuando algo está malo y cuando algo está bueno, y que haga lo bueno y no lo malo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace dice que es pecado. Entonces el Espíritu Santo nos está llevando a una revelación de profundidad, y a los corintios les estaba enseñando el apóstol Pablo esto. Y en San Juan, el evangelio de San Juan, según San Juan capítulo 15 versículo 26, dice lo siguiente. Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 26: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Palabras del Señor Jesús cuando estaba desarrollando su ministerio. Él dijo: cuando venga, en el tiempo que tenga que venir, el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Hermano, usted tiene un huésped en su cuerpo importantísimo, se llama Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo le hace entender los misterios del reino. Entonces diga usted: no tengo que tener dudas. Pero para no tenerlas, converse con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Tener el Espíritu Santo en nosotros, amados hermanos, es lo que nos permite entonces que entendamos ciertas cosas que no las entenderíamos de otra manera. Se lo repito: tener dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestro cuerpo, que Dios nos dio este cuerpo, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es lo que nos permite entender algunas cosas que no las entenderíamos de otra manera.
Entonces hay que darle gracias a Dios cuando un rema cae en usted, en un mensaje de 1 hora, de media hora, de 20 minutos o de 5 minutos, como el de aquel de la conciencia, el hermano Pablo, que ahora son los relevos los que están haciendo ese mensaje. Pero un mensaje a la conciencia. El rema llegó a través de una historia, a través de algo bíblico, de algo que el que publica el mensaje en esa forma tan lacónica, tan breve, llega de veras a lo más profundo del ser, de la persona. Y muchos se han convertido así porque la labor la hace el Espíritu Santo de Dios. Él tiene toda la potestad de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito el Señor que nosotros fuimos convencidos, no por circunstancias, no por fenómenos naturales, sino por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no nos convenció una emoción de tristeza o trágica o algo así como de horror, sino que bendito Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. Bendito Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a librar de estar otra vez metidos en tétricos mensajes de histeria colectiva, en donde lo que infiltraban era 2 cosas: el pecado condena, el pecado te lleva al infierno. Y comenzaban a hablar, y el cristiano vivía en una novela o en una película de terror. El pecado condena, el pecado condena, el pecado te lleva al infierno. ¿Por qué no hablar más que? Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Y si lo saben, dicen lo demás. Y vida en abundancia. Y Jesús dijo: y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no he venido a condenar al mundo, sino más bien para que el mundo sea salvo por Él, por Jesús. Eso es lo que tenemos que hablarle a la humanidad, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, a los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio la potestad de que se llamen como hijos de Dios. Entramos a la familia de Dios. Tenemos un Padre que nos ama, nos mira con ojos de ternura. Él tiene misericordia de ti y de mí todo el tiempo. Si fallo, solo el evangelio de condenación es el que recién llegado el pobre cristiano y lo agarraban a palos. Diga: el reino es un misterio. Vámonos un poco atrás en la Biblia, ahí en el libro del gran profeta Isaías. Si tiene Biblia lo busca, y si no se va con lo de la multimedia. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Este escritor, este profeta, comenzó en pergaminos a escribir entre los 800 y 700 años antes que el Salvador del mundo naciera. Entonces ya tiene usted una idea mental cuántos años escribió esta palabra. Isaías 11, verso 1 y 2. En el verso 1 de Isaías dice, Isaías 11, 1 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ya usted sabe quién es. Verso 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Quién era el padre de David? Isaí. Usted lee la Biblia y aquí el profeta solo dice
la genealogía anterior a David y de la descendencia de David nace en genealogía Jesús. Entonces aquí se está refiriendo que reposará sobre Jesús este tipo de espíritu. El primero es el de Jehová, el de Dios. Luego dice el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Amado hermano, usted y yo tenemos la genética de Dios, ¿verdad que sí? Usted y yo, cuando hablamos en planos espirituales, sabemos que tenemos la naturaleza de Dios, porque nosotros fuimos concebidos, creados, engendrados, no por una genética humana, sino por una naturaleza divina. Entonces, si en Dios reposa la sabiduría y la hizo reposar, según la profecía de Isaías, en este niño Jesús, y por mucho tiempo esa sabiduría fue demostrada en asuntos prácticos de la vida. Quiero que siga diciendo que el reino es un misterio. Ahora voy a decir por qué. Porque estamos en lo cotidiano y el reino funciona, pero a veces no lo entendemos. El reino está funcionando, pero a veces no lo entendemos, y aunque estemos en la iglesia, así que necesita profundizar más en esto. Si en Jesús estuvo el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de temor a Jehová, Él transmite a nosotros el mismo espíritu. Oh, aleluya. Yo tengo entonces espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejería, espíritu de temor a Dios. Y el principio de la sabiduría está ahí, en el temor a Jehová. Entonces usted es un sabio. Lo que pasa es que el enemigo le ha estado metiendo en la mente cuadrada, que a veces ha querido tener usted. Le ha metido que usted es inútil, que usted no puede, que usted es lo que usted quiera decirle. El enemigo le ha metido que usted, pero usted hoy entiende que tiene la transmisión. Diga, tengo la transmisión. Diga, tengo la transferencia. Tengo la impartición. Ahora viene esa palabra. Tengo la revelación de que el espíritu que estuvo en Jesús, dígalo. Si no, usted no va a poder nada. Pero si tenéis el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, dice que tendréis un poder especial y Dios actuará según el poder que actúa en tu interior. Entonces diga, tengo el espíritu de Jesús, espíritu de sabiduría. Diga, mire, despabilese de las tonterías que le han dicho a usted. Sacúdase así, como plumas, como cuando yo veo la lorita de la casa que se sacude y le salen unas cosas que ya no debe de tener. Sacuda usted cualquier duda que tenga ahí. Pero usted y yo tenemos el espíritu de sabiduría. Dios es sabio. Él no pare hijos tontos. Él no engendra hijos tontos. Entonces, ¿qué engendra? Hijos sabios. Diga, el reino es un misterio. El reino es un misterio. Muy bien. Ahora ubiquémonos en cosas prácticas, porque Nicodemo le quiso ir preguntando cosas de edad del reino, y Jesús le dijo, mira, vamos a empezar por lo práctico, porque si no me vas a entender las prácticas, las de la vida cotidiana, ¿cómo me vas a entender las del? Así que conformémonos con las prácticas hoy, ¿verdad? Diga, el reino es un misterio. Muy bien. Es tremendo esto. ¿Por qué no nos vamos con multimedia también al Evangelio según San Mateo capítulo 22? San Mateo capítulo 22, el verso 17 al 21, con los técnicos ágiles que tenemos ahí en multimedia. Están apareciendo las imágenes que están buscando la Biblia los hermanos, y allá están en el código. Mateo 22, 17. Muy bien. Desde el 17 lo vamos a leer hasta el 21. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El que corre, versículo.
Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Siga. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Quiero que usted sepa que un denario en el Imperio Romano más o menos tenía un equivalente de 16 centavos de dólar. Pero ya un denario en aquel tiempo era, en esa época era de mucho valor. Y es más, el poder de adquirirlo le subía el valor. Entonces prácticamente en el banco oficial costaba 16 centavos, pero en el mercado negro costaba más. Diga, el reino es un misterio. Y entonces les dice: ¿cuya es esta figura? No está hablando de cuya, sino que como la cara que ven en esta figura y lo que está encima escrito. En la versión Reina Valera dice: ¿de quién es esta imagen? Y la gente que conocía el denario, que era el de más uso común, le dijeron: de César. Y César era el emperador, el que gobernaba el mundo natural, las naciones, el Imperio Romano. El denario tenía la cara de César. Y Jesús, cuando le presentan la cara de César en el denario, Él les dice: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Primero les dijo: hipócritas. Primero Él hizo un discernimiento de la malicia de la pregunta. No todo el que se le acerque a usted para confesarle algo o para preguntarle algo llegará con buenas intenciones. Algunos se le acercarán con el ánimo de hacerlo caer. Y a Jesús lo rodearon muchos hipócritas en ese tiempo. Los fariseos eran hombres entendidos en letras, eran entendidos en economía, eran entendidos en ciencias políticas, eran entendidos en ciencias religiosas. Los fariseos eran hombres muy preparados, eran intelectualmente sabiondos, eran orgullosos debido a lo que sabían. Pero Jesús les dijo: ¿de quién es esta moneda o esta imagen que está en esta moneda? Y ellos dijeron: del emperador César. Bueno, dijo Jesús, denle a César lo que es de César, pero no dejen de darle a Dios lo que es de Dios. Hay quien se quiere hacer la chanchita y anda preguntando cuánto debe de diezmar. Diezme lo que le diga a su corazón, no se haga chibolas con eso. Lo que quiere es una respuesta, que le digan: mire, de un poquito. Cuando la Biblia sentencia: mas el que siembra escasamente. La respuesta usted la sabe: escasamente cosechará. Cuando usted sabe que el bienaventurado, el dichoso es aquel que dice: bienaventurado, dichoso, alegre, aquel que da con el corazón, no por fuerza, no por necesidad, porque Dios bendice al, diga, el misterio, el reino es un misterio. Y ahí con tanta traba la gente está como tirando la moneda al aire, y que el Señor le diga: ¿de quién es esta imagen? ¿Cuánto tengo que dar? ¿A quién bendice Dios? Al dador alegre. Muy bien. ¿Verdad que son enseñanzas prácticas? Muy bien. Por eso no enseño del diezmo yo, porque la iglesia ya sabe lo que tiene que hacer. Y por eso la iglesia está súper bendecida, archi bendecida, mega bendecida. Palabras de chavo estoy usando yo ahorita. Ellos saben otras más. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Pero me asombra cuando llego a otro panorama cotidiano de la vida,
en el reino, aquí en la tierra, que ya está establecido, y los discípulos, habiendo andado con él, no lo entendían. Y es sobre la misma cuestión: economía, dinero, 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 dinero. Lo que está en bancarrota actualmente en todas las economías del mundo: dinero. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Y lo vamos a leer detenidamente en la pantalla. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban. Mire que ya habían cobradores de impuestos. No solo en San Pedro y en Tegucigalpa hay cobradores de impuestos. Yo no sé si aquí en Santa Bárbara, pero mire que allá habían. Vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Interesante, los 2 dracmas. Después le doy una explicación a qué se refieren a dracmas, que es igual a la moneda del denario romano. Dracma es una palabra griega y se usaba mucho esa moneda en el medio griego. Los griegos fueron también un imperio y esa moneda quedó circulando. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Mire qué acusación. ¿Quién era el maestro de Pedro? Jesús. Entonces, ¿a quién están acusando ellos por medio, como dicen, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan? ¿A quién acusaban? Así van a llegar muchos donde usted, diciéndole a usted para que usted se lo diga a otro. No sé si me está entendiendo. Muchos llegarán a usted para volarle el tapete que usted tiene, para menearle la base que usted tiene, y le dirán: mira, fulano de tal y fulana de tal habló esto de ti, yo oí que, así que vos decirle. ¿Y por qué no lo dice ella? Aló. Sucede hasta en las mejores familias. Sucede en toda la vida cotidiana, aún en la iglesia sucede. Por eso diga, el reino es y hay que salir de dudas, amados hermanos. Entonces dice que vinieron a él los que cobraban las 2 dracmas y las cobraban, por persona. Sigamos con el versículo. Y dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Miramos el segundo verso y está la respuesta. Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sigamos leyendo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esa frase es importante. Si el 20 te cae ahorita, Jesús pagará por ti y por mí. Jesús responderá por ti y por mí. No te dejes amedrentar por las tormentas, por los huracanes, por los ciclones, por la vida tan apretada que está, por las situaciones dramáticas. No, Dios dice: tómalo y paga por ti y por mí. Estatero es como una tetradracma, 4 dracmas. El estatero era de plata y valía más que 2 dracmas, el doble. Te cae ahorita, Dios te dará a ti el doble de lo que tú estás necesitando. Vaya al mar, agarre ese pez, el primero que usted agarre. Esto, el reino es un misterio. O sea, el pez ahí está, la respuesta está ahí, pero no la obtendrás si no das el paso de ir. Porque hay quien
quiere comer pescado, pero muchos de ellos no quieren pescar. Vaya y pesque, métase en las profundidades y el Espíritu Santo, y esto es realidad, hermanos. En la mente humana va a decir: wow, está loco, dice que vaya y que agarre un pez y el primerito que le abra la boca, que ahí va a estar una cuestión de plata que vale 4 dracmas, $64 o centavos de dólar. Si las comparaciones son bien pocas, ínfimas, hablar de 64 centavos de dólar, Dios no tiene problemas con las cantidades, así como no tiene problemas con el tiempo. Él puede darte una millonada ahorita. Yo no sé cuánto está tu corazón abierto para esto, pero eso podría ser el primer pez. Si tú le dices a la montaña: quítate de allí, te sabe la respuesta. La montaña se quitará, pero tienes que decirle. Dracma. Pero el estatero era una tetradracma. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Dracma en el mundo cotidiano era una unidad básica de las monedas griegas que circulaban. Representadas por una moneda de plata. Un dracma era una moneda de plata. Su valor equivale a 16 centavos de dólar actualmente. El denario era una moneda no griega, sino del Imperio Romano, el denario, y tenía similitudes iguales. Costaba el mismo valor, tenían el mismo valor. Se podía comprar las mismas cosas con el dracma como también con el denario. Era una moneda romana, pero ese mismo espíritu con E mayúscula, ese mismo espíritu que provocó a Pedro obedecer esta palabra: ve al mar. No estaban ni en la orilla del mar, estaban prácticamente en el centro de Capernaum. Y de ahí tenía, claro, estaba cerca en el sentido de una distancia de caminar, pero no estaba a la orilla del mar en ese momento. Lo importante aquí es, diga conmigo, obediencia. Señor, vienen a cobrarnos el impuesto. Señor, es dinero, no quieren un pez. Es que la mente humana comienza, no me vienen a pedir pez. Pero el Señor le dice: ve al mar. Y el primer pez, en otras palabras, iba a sacar más peces. Pero el primero, tiene que poner atención a las frases: ve al mar y el primer pez, ábrele la boca, porque ahí hay un estatero. ¿Cuántos creen que Dios tiene un estatero para ustedes? Ahora usted póngale la potencia económica que quiera. Si usted se quiere conformar con 16 centavos de dólar, pues yo no sé, lo bendigo, pero el Señor le quiere poner ahorita millones. Millones. ¿Lo toma? ¿O se quiere quedar con la misma ranchita, como dicen uno, ¿va? El mismo perolito? Decían, bueno, hay que pensar en cambiar esas cosas ya, porque el reino es un misterio. Dígaselo lo que está a su lado: el reino es un misterio. Entonces, no es usted que tiene que abrir la boca, es que hay que abrir la boca al pez. Ese es otro problema, que usted queda con la boca abierta, pero es al pez hay que abrir la boca. Y ábrele la boca al pez. El reino es un misterio. El Espíritu de Dios vive. Yo me voy a apropiar ahorita en mí. Yo no sé en usted. Voy a volverlo a decir, pero no respondo por usted. El Espíritu de Dios vive en mí. Por eso es que podemos ser sabios y no necios.
Y Él nos guía a tomar las mejores decisiones. Aleluya. Tienes que abrir un negocio, tienes que tomar una decisión. Tienes que viajar, tienes que tomar una decisión. Que todo va a salir bien. Que vas a dar a luz un niño, hablo con mujeres. Porque por ahí pues ya no anda un panzón que dice que también va a tener gemelos. Hablo con mujeres. Alguien va a dar a luz, va a salir bien. Todo va a salir bien. Dígalo, todo va a salir bien. Yo quiero que se vaya despejado esta noche para su casa, porque el espíritu de sabiduría le está diciendo a usted que no tiene que tener dudas. Otra vez despabilese así. Muy bien, muy bien. Hay que tener la sabiduría de Dios que nos ayuda a saber cosas prácticas. Diga, cosas prácticas. Y mire, hermano, hay que aprender esas cosas prácticas, porque si no podemos aprender esas cosas prácticas, si no podemos conocer esas cosas prácticas, ¿cómo vamos a saber las que están allá en el reino? Porque aquí está la manifestación del reino, pero vienen cosas mejores. ¿Sabe la Biblia? Dice, y se han quedado muy cortos con este versículo, Jeremías 33:3. El número telefónico de Dios, dicen unos. Pero no se quede con esas muletillas. Váyase a la profundidad de la palabra. Dice, clama a mí y te enseñaré. En primer lugar, son grandes. Pero también dice, y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo las vas a conocer? Por revelación. ¿Y usted cree que cosas grandes es 16 centavos de dólar? No sé si estoy hablándole a gente entendida, pero yo estoy hablando en el principio, en la temática del reino. Revelación de Dios. Necesitas hacer práctico lo que dice ese versículo. Dios te va a responder. Diga, Dios me va a responder. No tienes que dudar. Diga, Dios me va a responder. Y la respuesta de Dios, diga, es primeramente grande. Diga, grande. ¿Cómo es Dios? Grande. Y la respuesta de Dios es grande. Y cosas que yo no entiendo y esta mema no entiende, Él va a hacer que yo las entienda. Cosas ocultas, Él las va a hacer que las entiende. Te cayó el 20 o el tostón. Dáselo al Señor. Cosas prácticas que debemos hacer para que tu vida, escucha bien, para que tu vida resulte satisfactoria. Para que tu vida resulte satisfactoria. Estudiantes universitarios, para que ya dejen de hablar del maestro yuca. Háganse ustedes yuca con el estudio. Menos televisión, menos juegos, menos niñerías, menos boberías. Gente madura, príncipes del reino de Dios. Amén, jóvenes. Y adultos también, porque hay adultos que hacen niñerías. Entonces aquí va pareja la cosa, la sierra va pareja. Deje de andar con boberías. Al reino de los cielos desde los tiempos de Juan el Bautista se le hace fuerza, y solo los violentos lo arrebatan. Y usted está con lloriqueos por todo, es un mar de lágrimas, magdalenas y mártires. Hágase valiente, hermano. Ya usted está bendecido con toda bendición. Aleluya. Óigame, usted está entendiendo ahora. Qué bien, me alegra. Tienes que tener la sabiduría de Dios, y eso nos ayuda a saber cosas que el enemigo nos pone como dudosas. Usted tiene que saberlas discernir. Usted las tiene que como que entra un
un thinner, un thinner, dicen los que hacen pintura y mezclan ahí, un diluyente, y en aquella cosa espesa, ese thinner viene y hace más fluida aquella cuestión. Usted comienza a ver, claro, esto es la revelación, diga revelación. Cree por los millones. Hay quienes bromean, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo te voy a dar 12 millones. Así dicho rápido, abuelo de pájaro suena bonito, pero después le dice, no, yo te dije 2. Y le separa semillones. Pero yo no estoy hablando de semillones, estoy hablando de millones. Un día entró a este santuario un hombre de la política del país, y parado casi en medio dijo: Pastor Saúl, ¿cuánto es el costo de lo que hay aquí? En ese tiempo estábamos remodelando y íbamos ahí por 1,5 millones, no hemos llegado a los 2 millones. Dice él, una expresión que usó, dice: si fuera en el gobierno, dice, ya estuvieran, dice, finiquitando por 6 o 7 millones esto. Esto demuestra, dijo él, que aquí se está usando manos puras y no puras manos, porque hay puras manos que están peludas. Puras manos peludas. Cuentas bancarias en Suiza, cuentas bancarias en Estados Unidos, edificios, inmobiliaria, bienes raíces, paseos, etcétera, etcétera. Pero Dios te ofrece millones legales. Legales. Y eso es asombroso, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Tener esa sabiduría es agarrar esas cosas como cuando Jesús le dijo a Pedro: ve al mar, vas a agarrar peces, pero al primero ábrele la boca, ahí está el estatero. Entonces el reino de Dios es un misterio y no puede comprenderse sin revelación. Y si no, analicemos entonces ese texto de Jeremías, comparándolo paralelamente con Primera de Samuel. Vamos, multimedia, Primera de Samuel capítulo 18, y lo vamos a leer del 8 al 16. Usted lo puede escribir para que lo estudie en casa. Primer libro de Samuel, capítulo 18, del verso 8 al 16. Vamos a ver los de multimedia, qué tan rápidos están. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no les falta más que el reino. Cuando alguien está prosperando, salen voces de egoísmo, ¿de qué más? Envidia, ajá. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hermano, que no le pase eso a usted. Voltea al que está a su lado, voltéelo a ver y dígale: yo te veo con buenos ojos. Sea sincero, ¿va? Sea sincero y sincera. Porque ahí la Biblia describe que Saúl no miraba con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que mire, ese es el problema, que cuando nos dejamos meter en la mema, decía yo, ¿va? En el cerebro, en la mente, en los pensamientos de nosotros. Orgullo, envidia, egoísmo, y por ahí otro número de cosas, una gran lista. También eso arrastra lo que viene ahí. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, esa es la voluntad permisiva de Dios, tomó a Saúl.
y él desenvainaba en, ¿cómo la? Desvariaba. Desvariaba. Él estaba como loco en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl una. ¿Qué tocaba David? El arpa. Y aquellos toques magistrales del arpa que David tocaba hacían lo siguiente, el verso que sigue. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, mire cómo estaba premeditado. Aquí había alevosía y ventaja, como dicen los abogados. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Siga. Mas Saúl estaba temeroso de David, no de Dios, sino de David. De David, por cuanto Jehová, mire que sí entendió Saúl, que ¿con quién estaba Dios? Con David. Por cuanto Jehová estaba con David y se había apartado de Saúl. Cuando esos pensamientos te lleguen, ahí hay un termómetro. Dios está apartándose. Cuando te lleguen pensamientos de envidia, de orgullo, de codicia, Dios se está apartando. Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Dios va a favorecer al que está con él, o sea, con Dios. Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos al altivo. Por más que el altivo se quiera acercar a Dios, Dios lo mira de lejos. Pero con David estaba Dios. Y cuando Dios es por nosotros, usted va a tener críticos permanentes todo el tiempo, en su barrio, donde trabaja, donde estudia. Y habrá gente que lo quiera meter en la televisión y que oigan su nombre y que en la policía y en el ministerio público y que lo quieren denigrar, lo quieren rebajar. Pero cuando Dios está con uno, hermano, Dios lo que dice es: yo no dejaré que tú salgas avergonzado. Yo pelearé por ti, dice Dios. Por eso el reino es un misterio. Porque a veces, aunque no lo entendamos, Dios trabaja a favor de nosotros. Hay un texto que el pastor Luis Casco lo usa bastante. Dice que Jehová pelea con nosotros como poderoso gigante. Y me gusta cuando el pastor Luis hace esos movimientos del cuerpazo que tiene, ¿verdad? Como poderoso gigante, dice el hermano, ¿verdad? Sí, lo asienta bien. Ese es el Dios suyo, ese poderoso, el del pecho robusto. Sí, ese que dice todopoderoso, el Shaddai, el que pone el pecho por usted. Por eso Jesús dijo: dáselo y paga por mí y por ti. Qué lindo eso va. Mire, Dios va a pagar por ti y por mí. Dios va a pagar por ti y por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Un último texto y nos vamos. Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versos 5 al 13. Vamos a ver ahí los de multimedia. Hoy están diestros. Mire, asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Siga. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él. Algunos quieren algo de Dios sin dar nada. Ese es el gran problema. Diga, el reino es un misterio. Ahí hay una clave, hay un termómetro. Saúl se acercó al altar, pero no iba con las manos. ¿Cuánto llevaba? 1000 holocaustos. Y aquella noche, como consecuencia de una presentación de esa magnitud, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quiera. Yo siempre digo, cuando pronuncio ese texto, Dios le dio un cheque firmado en blanco. Igual se lo está poniendo usted esta noche.
Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Y lo importante es lo que dice al final: que yo te lo daré. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Sigamos. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Siga. Dame ahora, ¿qué cosa? Solo sabiduría. No, sabiduría y ciencia, coma. No coma nada ahorita, mire. Dame ahora sabiduría y ciencia. Lea esa parte usted. Dame ahora sabiduría y ciencia. Mire, ¿para qué? Tenga calma, mire. Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué se necesita para gobernar bien? Sabiduría. Pero de la que da Dios. Porque hay muchos intelectuales gobernando que son una manada de burros. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, ¿qué cosa? Solicitud de sabiduría y conocimiento. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste, ¿qué cosa? Lo que pide todo el mundo hoy. ¿Qué más? Bien, lo que quiere todo el mundo hoy. Oh gloria, fama, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ¿qué más? Y ciencia para gobernar en mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Siga. Sabiduría y ciencia te son dadas. ¿Qué pidió Salomón? Hagamos un stop aquí. Quiero preguntarle: ¿y usted qué pidió ahorita que estábamos hablando? ¿Pidió centavos o pidió millones? Todavía hay chance si pidió centavos. Mario, Juan Miguel, gordo bajo dólares. Córdoba no vale nada, hombre. Pedí euros pedí. Jaime, millones. Toñito, millones. Fidel, millones. Estelita, millones. Ingeniero Emín, millones. Allá atrás de mí. Atrás de mí. Millones. El niño está pidiendo millones. Un niño cree. Tenemos que tener fe como los niños, amados hermanos. Cuando usted le dice algo a un niño, cúmplaselo, porque se lo va a estar pidiendo siempre. Entonces Dios dice: y le fueron. Todo lo que usted está pidiendo, Dios se lo va a dar. Quiero terminar orando por una hermana que está pendiente de realizar un negocio, otro negocio, aquí en Santa Bárbara. Y si ella puede ser el primer pez, ahora sí le voy a pedir que usted abra la boca también. Carmen, venga. Yo quiero orar por un negocio que ella va a implementar. Ella tiene varios negocios, pero ella va a implementar otro negocio. Y además de eso, ella va a viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Si usted tiene peticiones como esa, si usted quiere viajar, si usted quiere ver estampado el sello de la embajada que dice calificas, vas para Estados Unidos, la visa viene. Si tú quieres poner un negocio, este es el primer pez. Yo quiero orar por ella, pero quiero orar por ti también. Si lo entiendes y tienes una solicitud por euros, dólares. Te estoy hablando en palabras simbólicas, pero puede ser que necesitas una casa. El reino es un misterio, tengo que explicártelo de manera doméstica. Quieres un carro. Quieres que mejore tu relación con tu esposo, o con tu esposa, o con tus hijos. Quieres gobernar bien tu casa, que no la estás gobernando bien. No me mientas, tenés problemas. Ven aquí. Quieres sacar mejores calificaciones, estudiantes que están aquí. Ven acá, ven acá.
Quieres que los contratos no se traben, no se engaveten, que te paguen los contratos. Ven acá, ven acá, ven acá. El estatero está listo. Es un tetradracma. Si mientras estoy orando tú vienes, Dios va a bendecir tu obediencia y tu fe. Padre, en el nombre de Jesús vengo orando por mi hermana Carmen Ramos, que ha aprendido, Señor, a no limitarse. Ha aprendido bien, Señor, lo que Isaías dijo: no te limites. Corre las cortinas de tu casa, extiéndelas, porque te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. Oh, sí. Afirma las estacas. Bendigo la vida de esta mujer, y de manera simbólica es como el primer pez estudiado en el mensaje de hoy. Y ahí está el estatero de plata. Ahí está simbólicamente la cantidad que ella necesita para las liquidaciones. Oh, aleluya, Señor, gracias. Pido, Señor, porque el negocio sea fructífero en ella, en el tiempo que lo abra. Es un negocio más. Oh, sí, Señor. Pero también clamo por el viaje a los Estados Unidos. Señor, hazle a ella una embajadora de tu reino. Señor, abre. Sí, Señor, quita el pasador. Dios ha dicho: yo derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendigo, Señor, la vida de Carmen, y también bendigo la vida de todos los hermanos que han pasado por X necesidad, X, Y necesidad, A, B, C necesidad. Padre, en el nombre de Cristo, por aquellos que no sé lo que vinieron a pedir, pero pasaron como Salomón al altar, Señor, en el nombre de Jesús, ellos traen votos, ellos traen, Señor, entendimiento, ellos vienen. Esa casa, Señor, mi hermano la compra. Ese terreno, mi hermano la compra. Esa escritura es liberada en el nombre poderoso de Jesús. Esa vida, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. Ese dinero que se necesita, Señor, para gozar. Oh, sí, Señor. Para adorarte, para alabarte, para compartir, Señor. Ahí está, ahí está. Y Dios le dio lo que pidió, porque primero pidieron sabiduría. Los que vinieron están en el lugar correcto. Y entonces, Señor, en el lugar correcto, las cosas que vienen también son las correctas. Aleluya. Las suficientes para tener una vida bendecida, como dice tu palabra. Y yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, no con escasez, no con limitantes. Señor, gracias, porque con cosas prácticas nos enseñas que la manifestación de tu reino ya está aquí en la tierra, y que tu gobierno ya está aquí en la tierra, y has comenzado a gobernar nuestra mente y a renovar la mente, y a que entremos en la palabra de la revelación y podamos obtener la respuesta del cielo. Gracias. Bendecimos a las visitas. Creemos, Señor, y proclamamos que ellos se van con una lluvia de bendiciones, y que todos los que vinieron hoy van a salir diferente a como entraron. Bendigo la vida de cada uno de los presentes. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Todos dicen conmigo: amén. Otra vez, amén. Una vez más, amén.